días, hermanos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien ahí donde ustedes están ahorita, en su casa, tal vez en su cuarto o en otro lugar. Espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio nuevamente a este culto de domingo, donde vamos a estar un rato en la presencia de Dios, donde vamos a hablar con Dios y vamos a escuchar un ratito su palabra. Hoy quiero leerles un versículo que se encuentra en 2 de Lucas 9:23 y dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si usted tal vez es la primera vez que está viendo esta prédica, que va a acercarse al Señor, entonces la palabra de Dios dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay que seguir al Señor aún en las pruebas, en las dificultades, aún en los tiempos difíciles o en los tiempos buenos también que tenemos. Hay que seguir al Señor, negarnos a nosotros mismos todos los días, aunque le fallamos al Señor porque somos pecadores, pero tratar en la medida de lo posible de acercarnos a Dios todos los días, negarnos a nosotros mismos y seguirlo. Quiero invitarle ahí donde usted está a que cierre sus ojos y entre al lugar santo, al lugar santísimo, donde está conectado solamente usted y Dios, que nada ni nadie lo vaya a distraer. Si usted ahorita está en un lugar donde tal vez se distrae un poco, pero tiene la posibilidad de tal vez ir a su cuarto o ir a un lugar donde usted se sienta solo, conectado con Dios, quiero que cierre sus ojos si ya tomó esa posición y le ore al Señor y dígale: Padre Santo, una vez más queremos darte gracias porque has sido bueno, tu hermosa misericordia es para siempre. Gracias porque una vez más nos permites levantarnos, abrir nuestros ojos, ver a nuestros seres queridos, Señor. Si usted tiene su trabajo ahorita en esta época tan difícil, dígale: Dios, gracias por mi trabajo. Y si no tiene, dígale: Señor, muéveme, dame un trabajo, tú conoces mi necesidad. Dígale: aquí está mi vida, Señor, aquí está mi corazón. Quiero disponerme a hablar contigo un rato. Yo sé que usted tiene tal vez cargas, aflicciones, tal vez mucho que entregarle al Señor. Y este es el momento para que usted entre a este lugar santo y hable con Dios. Oh Señor, cualquier problema, cualquier situación, cualquier prueba que usted esté pasando, dígale: Señor, hoy quiero entregar esto, quiero ponerlo en tus manos, Padre Santo. Queremos que se haga tu voluntad y no la nuestra, que nos ayudes a salir de esto pronto. Si usted tiene mucho tiempo, dígale: Señor, creo en ti, creo en que harás la obra, Dios, creo en que ese momento llegará. No deje de tener fe y no deje de creerle al Señor, y que lo que sus ojos quieren ver lo verán. No pare, no se detenga, siga hablando con el Señor. Dígale: Dios, gracias aún por todo lo que me has dado, Señor, todo lo que has puesto en mis manos, todo lo que has confiado en mí, Señor. Gracias por eso y por lo que vendrá, Señor. Yo creo en que vas a traer cosas grandes para mi vida, para mi familia, para mis seres queridos. Dígale: Señor, yo creo en que esto pasará pronto. Yo creo en ti, Señor. Señor, bendice a cada familia, a cada persona que está conectada en este momento, Dios. Trae paz a sus vidas. Bendice, Señor, nuestro país. Bendice las naciones. Todos estamos pasando ahorita por esto. Todo el mundo está sufriendo en este momento. Señor, trae sanidad, trae paz a estas familias,
a estas personas que están pasando por esta situación, por esta enfermedad. En nombre de Jesús, Señor, en paz, que tu gloria descienda en este lugar y en cada lugar en el que estamos conectados. Ven a este lugar, Dios, que tu poder descienda. Queremos sentir tu presencia. Muévete aquí, Señor. Muévete en cada hogar, de cada familia. Con tu amor, protege.
solo a ti. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres santo. Creemos, Dios, que a pesar de las pruebas y dificultades, nos vamos a levantar como las águilas por el gran poder de tu amor, Dios. No pare de adorar y exaltar al que es digno. Vamos, alabe el nombre del Señor, exáltele. Dígale: Señor, te damos gloria, te damos honra, enaltecemos tu nombre, Padre Santo. Tú que eres digno, Señor, misericordioso Dios, el que permite que me levante todos los días, Señor. Eres tú, Señor, es tu gran amor, es tu misericordia. Vamos, exáltele a Dios. Ahí donde usted está, levante su voz. No tenga vergüenza, no tenga temor. Está solo usted y Dios conectado. Vamos, alabe, alabe al que es digno. Exáltelo. Señor, eres un Dios maravilloso, eres un Dios incomparable. No hay nadie como tú, Señor. No hay nada que se compare a ti, Dios, a tu gran amor, a tu hermosa misericordia, Dios. No hay nada. Pero, Señor, no me quiero separar de ti. No me quiero alejar de ti. No me quiero separar de tu gran amor. Tú eres mi Dios. Tú lo eres todo, Señor. Cántese conmigo. Exalte a Dios. El nombre de Dios, que es su digno. Oh Dios. Precioso Dios, precioso Jesús.
porque aún desde donde yo estoy, aún así, Señor, puedo estar conectada contigo, puedo estar un rato en tu presencia y darte gloria solo a ti. Gracias por tanto, Señor, por tu hermosa misericordia. Yo sé que usted tiene mucho que dar a Dios, pero sé también que tiene mucho que agradecerle. Así que dígale gracias. Gracias, Señor, porque oíste mi oración, por aquella petición que puse en tus manos, Señor. Gracias por aquel sueño, aquel anhelo que tenía y que pude hacer realidad gracias a ti, Señor. Dígale gracias, Dios. Gracias por ese gran amor. Gracias por todo aquello que has hecho en mi vida. Tal vez he dado sanidad de alguna enfermedad. Dígale gracias, Señor, por estas maravillas que solo tú puedes hacer, Dios. Gracias. Ahora, hermanos, los quiero dejar con nuestro pastor que va a dar la prédica el día de hoy. Bueno, damos gracias a Dios. Damos gracias al Señor por su gracia.
Qué bueno es tener un tiempo para cantar a Dios. Me imagino que usted ha aprovechado este momento para adorar, para glorificar, para exaltar el nombre del Señor, para darle gracias, para darle gloria, para darle honra. ¿Sabía usted que Dios nos creó a nosotros para que le adoremos? Y que esa es la prioridad de nuestra vida. Toda nuestra vida debe de ser una adoración para Dios. Dios no nos creó a nosotros para hacer dinero. Dios no nos creó a nosotros para alcanzar grandes estudios. Dios no nos creó a nosotros para levantar grandes empresas. Todas esas cosas son secundarias. La prioridad para la cual Dios nos creó es para que le adoremos, le exaltemos, glorifiquemos al Señor. Así que hemos tenido un tiempo de adoración. Bienvenidos todos aquellos que ya se han conectado y los que se van conectando allí poquito a poco. Estamos un domingo más dándole gracias al Señor. Estamos un domingo más reunidos como iglesia. Una vez más les digo que la iglesia no está cerrada. Lo que está cerrado es el edificio donde se reúne la iglesia. Pero la iglesia en sí, seguimos evangelizando, seguimos predicando, seguimos hablándole a las demás personas del amor de Dios, de la misericordia del Señor. Damos gracias al Señor entonces por este día. Damos gracias a Dios por su fidelidad, misericordia, por su bondad. Hoy queremos compartir, como siempre, como todos los domingos, el consejo de la palabra del Señor. Quiero siempre animarle para que también esté con nosotros los miércoles, ¿verdad? Que nos reunimos también en el grupo pequeño a partir de las 7:30 de la noche. Nuestras predicaciones son grabadas también solamente en audio por Spotify, así que usted puede descargar la aplicación y puede escuchar nuestras predicaciones por este medio de Spotify y así que aprovechar muy bien ese tiempo. Quiero entonces que compartamos la palabra del Señor y si usted tiene, dele también. Ahora, le animo también para que le dé compartir, ahí al Facebook y para que sus familiares, amigos, conocidos, pues también puedan escuchar el consejo que tenemos hoy de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar sobre la desobediencia. Así es, vamos a hablar sobre la desobediencia y siempre la desobediencia ha traído, vamos a decir esto, reacciones negativas en nuestra vida. La pregunta que tengo hoy para ustedes, ¿ha desobedecido usted en algún momento de su vida? Bueno, me imagino que sí ha desobedecido usted en algún momento de su vida. La otra pregunta, ¿qué le ha traído? ¿Qué consecuencias le ha traído a usted la desobediencia? Me imagino que muchas consecuencias negativas le ha traído la desobediencia a la vida suya. Y quizás hoy por hoy todavía está recogiendo parte de su desobediencia, todavía está recogiendo parte de aquella vida de desobediencia delante de Dios. Ahora, ¿sabía usted que la desobediencia ha sido el problema más grave del ser humano? Así es, lo que hoy nos tiene a nosotros, cuando digo nosotros me refiero al mundo entero, lo que hoy tiene al mundo entero de cabeza ha sido la desobediencia a Dios. Es una desobediencia donde el hombre ha querido llevar, vamos a decir esto, donde el hombre ha querido llevar su propia voluntad. Le voy a dar la definición de la palabra desobediencia. Y la definición de la palabra desobediencia
es esta. Desobediencia es falta de humildad para reconocer a una autoridad superior. Como ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla aquí detrás de mí. Eso es desobediencia, esa es la definición. Dice, falta de humildad para reconocer una autoridad superior. También desobediencia es falta de sujeción. También desobediencia es rebeldía, desobediencia es orgullo, es rehusar a ser persuadido. Desobediencia también es una persona que denota obstinación, rechazo, obstinación de hacer la voluntad de Dios y quiere hacer su propia voluntad. Es un rechazo a oír y es una dureza de corazón. Todo esto es desobediencia. Desobediencia es cerrar los oídos. Desobediencia es endurecer el corazón. Desobediencia es querer hacer mi propia voluntad antes que la voluntad de Dios. Hoy estaremos hablando sobre la desobediencia, pero quisiera irme por este lado de la desobediencia a la palabra de Dios. Esta es la desobediencia hacia la palabra del Señor. Y vuelvo a decirles que el mundo hoy está como está, casualmente por su desobediencia a Dios. Hoy las naciones tienen sus oídos cerrados a Dios. Hoy el mundo entero, y hablando de nuestro país, siendo más directo, nuestro país, nuestros gobernantes, tienen oídos cerrados a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. No solamente tienen sus oídos cerrados, tienen su entendimiento totalmente cerrado a la voluntad de Dios, y esto nos ha llevado a ser hoy por hoy un país desobediente a la palabra del Señor. La desobediencia, por ejemplo, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, cuando en realidad al pueblo de Israel le hubiera tomado unos cuantos días haber atravesado el desierto. Pero el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, y la mayoría de estos 40 años, el pueblo de Israel lo que hizo fue dar vueltas en un mismo lugar y no llegar a ningún punto específico durante 40 años. Todo esto le pasa al pueblo de Israel por desobedecer al Señor. Ese fue el resultado. La desobediencia del pueblo de Israel le impidió a ellos entrar a la tierra prometida. Dios tuvo que esperar a que toda aquella generación desobediente y rebelde contra Él muriera, para que la generación, aquellos niños que venían apenas creciendo, Dios tuvo que esperar que ellos crecieran y obedecieran a las órdenes de su palabra, de su ley, de sus mandamientos, para poder entrar luego entonces a la tierra prometida. Hay un versículo en Hebreos, en el capítulo 3 y en el versículo 18. Y quiero leerles para ustedes este texto de Hebreos 3, 18. Dice así: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ahora también quiero leerles Hebreos capítulo 4, versículo 11, y dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, refiriéndose también a la desobediencia del pueblo de Israel en el desierto. Ahora, el llamado del escritor de los Hebreos es a no caer en estos tiempos en desobediencia
como cayó el pueblo de Israel en el desierto, desobedeciendo las órdenes, los mandamientos, las leyes que el Señor le había puesto a este pueblo. Porque es muy probable que si caemos en esa desobediencia, muchos tampoco entrarán al reino de los cielos, como muchos del pueblo de Israel no entraron a la tierra prometida por causa de la desobediencia. Para muchos, el cielo, Dios, el infierno, el diablo, para muchas personas eso es un mito. Para muchos eso es una leyenda solamente. Pero bueno, un día estas personas que piensan que Dios, el cielo, el infierno, el diablo y todo es un mito, es una leyenda, un día estarán frente a frente delante de Dios y se van a dar cuenta que todo aquello que escucharon estando aquí en la tierra no era un mito, no era un cuento, sino que era una realidad. Tenemos a un Dios creador de todas las cosas. Esto quiere decir que muchos, por desobediencia, no entrarán al reino de los cielos. Es decir, no serán salvos. Para poder entrar al reino de los cielos debemos de leer y poner en práctica la palabra del Señor. Ser hacedores de la palabra de Dios. Pero el problema es la desobediencia que hay en el corazón del hombre hacia Dios. Es un intento en el hombre por hacer siempre lo que él quiere y no tener a alguien que le diga lo que tiene que hacer. Hoy, en nombre de los derechos humanos, estamos quebrantando la palabra de Dios. Hoy, en nombre de los derechos humanos, estamos pasando por alto lo que Dios quiere que haga. Hoy no es el ser humano el que le estorba a los derechos humanos, es Dios quien le estorba a los derechos humanos ante todas estas situaciones que se van a aprobar en nuestro país y que ya se han aprobado en muchos países del mundo. Y conforme va pasando los años, el pecado y la maldad del hombre se va a ir haciendo cada vez más grande y más grande. Esto apenas es, la bola de nieve apenas está empezando a hacerse grande. Estamos iniciando apenas. Ahorita, y acuérdense, y se los he dicho en muchas otras ocasiones, se va a aprobar la pedofilia. Ahorita se va a aprobar la zoofilia y también el incesto. Acuérdense de estas palabras que yo les estoy diciendo hoy, porque el hombre, en nombre de los derechos humanos, está quebrantando y desobedeciendo a Dios, nuestro creador. Dios es un Dios de orden. Dios todo lo que hizo, lo hizo en orden. Dios es un Dios de orden en toda la creación, en todas las cosas. Si usted lee el libro de Génesis, dice Dios que cada árbol debía producir su fruto según su especie, según su género. Un árbol de naranjas no puede producir mangos, porque la semilla que es su especie, que es su género, no le permite al árbol de naranjas producir mangos. Hoy el hombre quiere desobedecer a Dios y dejarse llevar por sus propios sentimientos y emociones y poniendo a un lado a Dios, porque Él me estorba. Su palabra me estorba. Por ejemplo, en los tiempos de Noé, todos desobedecieron al llamado del arrepentimiento y murieron. La Biblia dice que en los tiempos de Noé los hombres se habían olvidado de Dios y habían tomado una vida totalmente perversa, inmoral, pecadora, sin importarle lo que Dios dijera. De tal manera que cayeron en una vida de desobediencia. Y la desobediencia en los tiempos de Noé provocó la ira de Dios sobre aquellos tiempos que vivieron a estos hombres.
Pero no solo en los tiempos de Noé, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, la desobediencia del hombre y el hombre querer llevar su vida moral como a él le parecía, también provocó que la ira de Dios descendiera en aquel momento. Bueno, hoy estamos en tiempos donde el hombre ha desobedecido a Dios. Las naciones de la tierra han desobedecido al Señor. Se aprueba el aborto, se aprueban un montón de cosas inmorales. Y entonces la ira de Dios vendrá sobre todas las naciones de la tierra. Y esto es una realidad. ¿Quién se iba a imaginar que hoy íbamos a estar en el 2020, íbamos a estar en una pandemia? ¿Quién se iba a imaginar que estaríamos encerrados, confinados en nuestros hogares? ¿Quién se iba a imaginar que ya nunca más nos íbamos a poder abrazar? Ni darnos un beso, ni estrecharnos la mano. ¿Quién se podría imaginar que hoy tenemos que mantener una distancia entre unos a otros? ¿Qué se iba a imaginar usted que tenía que hacer grandes filas para poder entrar a los supermercados? ¿Qué se iba a imaginar usted que desde que se levanta hasta que se acuesta tenía que andar con una mascarilla, con un tapabocas? ¿Quién se iba a imaginar tal situación? Nadie. ¿Quién se iba a imaginar que cada vez que sale de la casa y llega a su casa tiene que lavarse muy bien sus manos con alcohol, echarse jabón y de todo para... ¿Qué se iba a imaginar usted? Que tenía que dejar los zapatos fuera de su casa para poder entrar, para no meter las bacterias. Nadie se imaginaba esto. Nadie se imaginaba que el mundo se iba a detener. Hoy nos damos cuenta del poder de un virus y de la debilidad del ser humano. Hoy nos damos cuenta de todas estas cosas. Pues déjeme decirle que un día también la ira de Dios vendrá sobre las naciones por causa de la desobediencia. Y muchos dicen, ¿qué va a suceder eso? Jamás, nunca. ¿Qué va a pasar? No, esos son puros cuentos, son puras... Pero déjeme decirle que el hombre ha desobedecido a Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios no pasará por inocente al culpable. Hoy el hombre puede desobedecer a Dios. Hoy el hombre puede andar en su vida y hacer lo que guste. Puede hacer usted todo lo que usted guste. Usted puede, si quiere, andar en pecados y andar en un montón de cosas que usted desea hacer, usted puede hacerlo, pero créame que un día estará delante de Dios, créame que un día va a tener que darle cuentas al Señor por esto. Hoy lo que Dios quiere es que usted se aparte de esa vida de pecado y vuelva su corazón a Dios. En los tiempos de Noé, Noé les advirtió, Noé les dijo, Noé dijo que la ira de Dios vendría sobre las naciones por causa del pecado y por causa de la maldad. Escúcheme lo que le voy a decir. La gente no creía. Hay un texto en Mateo capítulo 24, porque este es el mismo Jesús quien habla en Mateo 24, 37. Búsquelo ahí. Y quien habla aquí de los tiempos de Noé es Jesús. Y dice así, dice la palabra del Señor, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, escuche lo que dice Jesús, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dice, y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y dice el verso 29, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por más que Noé les predicó, por más que Noé les explicó, la gente tenía como loco a Noé y a su familia. La gente tildaba a Noé como extremista. Quizás le decían a Noé, Noé, sea de mente abierta, Noé. Noé, acomódese a la sociedad de hoy en día. Noé, mire que nos estamos actualizando en esta época. Quizás la gente le decía a Noé, pero ¿qué le pasa a usted? Ya esos tiempos ya pasaron.
Quizá la gente le decía a Noé: Noé, actualícese, abra su mente, sea de mente abierta. Ahora nos casamos unos con otros, otras con otras, ahora andamos aquí de fiesta. Ahora, mire Noé, acomódese. Usted es un dinosaurio, quizás le dijeron a Noé. Pero escúcheme, Noé les predicaba, y luego que se cumplió el juicio de Dios y las aguas de los cielos fueron abiertas y empezaron a caer la lluvia sobre la tierra, y todo monte alto fue cubierto, dice la palabra de Dios. Entonces ahí sí la gente empezó a creer. No entendieron hasta que vino el diluvio, dice la Biblia. No entendieron hasta que vino la ira de Dios. Y todos le golpeaban la puerta a Noé para que abriera, porque ya el agua les llegaba por las rodillas. Noé no podía abrir la puerta del arca, porque quien había cerrado la puerta había sido Dios. ¿Cuál fue el fallo de esta generación en los tiempos de Noé? La desobediencia. La desobediencia a Dios, la desobediencia a su palabra. Eso es así. Obediencia es fe. Obediencia es creer. Eso es obediencia. Obediencia es fe. Obediencia es creer. Mucha gente desobedece porque no cree. Por eso mucha gente desobedece. ¿Por qué Noé se puso a construir el arca? Porque Noé creyó. Y el creer le llevó a obedecer. Le llevó a la obediencia. ¿Por qué los demás se perdieron? ¿Por qué los demás no fueron salvos? Porque no creyeron. Y al no creer, desobedecieron, llevaron una vida de desobediencia y todos se ahogaron, todos murieron, todos fallecieron. Solo la familia de Noé fue salva. Escúcheme usted que me está viendo hoy. Una de las cosas que a nosotros nos va a mantener a flote en este siglo XXI, a nosotros y a nuestros hijos, es enseñarles desde ahora la palabra de Dios. Es enseñarles desde ahora a obedecer a Dios. Ya si en un futuro sus hijos quisieran tomar otro rumbo, usted dice: yo no le enseñé a usted eso. Yo le enseñé a usted a obedecer a Dios, a obedecer su palabra y a obedecer sus principios. Esto es muy importante. ¿Por qué el diablo fue destruido? Porque su corazón se llenó de orgullo. Y el orgullo lo llevó a la rebeldía. Y la rebeldía lo llevó a la desobediencia. Y la desobediencia lo llevó a rebelarse contra Dios. Es una cadena. Escúcheme. El orgullo lleva a la desobediencia. Y la desobediencia lleva a la rebeldía. Es una cadena. Orgullo, desobediencia, rebeldía. El corazón del hombre se ha llenado de orgullo, se ha llenado de soberbia y ha querido llevar su vida como a él le place. Y han caído en rebeldía, no en contra de las demás personas, han caído en rebeldía en contra de Dios. Nunca he visto a nadie con estas características de orgullo, de desobediencia y de rebeldía. Nunca he visto a nadie con estas características y que le vaya bien en la vida. Siempre le va a ir mal en la vida. Al principio pareciera que le está yendo bien. Al principio pareciera que está disfrutando. Al principio pareciera que él va ganando. Pareciera que todo está saliendo bien, pero déjeme decirle que con el pasar del tiempo, tarde que temprano, va a tener que pagar una factura que le va a pasar la vida de desobediencia. Esto es una realidad. Lastimosamente hoy muchos hombres han muerto de enfermedades. Por ejemplo, han muerto de cáncer en los pulmones. ¿Por qué? Por estar fumando.
La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos de cuidarlo. Hay hombres que han muerto de cirrosis por llevar una vida de alcoholismo. Hay mujeres que han sido contagiadas con enfermedades venéreas. Hay hombres que han sido contaminados con enfermedades venéreas. ¿Y todo por qué? Por desobedecer la palabra de Dios. Si usted se mantiene y si yo me mantengo fiel en obediencia a la palabra del Señor, Dios me librará de muchas cosas. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a recoger. Si usted ha sembrado desobediencia, entonces usted recibirá castigo. Si usted ha sembrado obediencia, recibirás la bendición de Dios. Por ejemplo, las cárceles están llenas de hombres que desobedecieron las leyes. Y de igual manera los cementerios están llenos de personas que un día desobedecieron. La esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal porque desobedeció. Dios había dicho que no tenían que volver a ver hacia atrás, de lo contrario se convertirían en una estatua de sal. A pesar de que Dios les dijo esto, ella siempre volvió a ver hacia atrás, desobedeciendo la orden y el mandato que Dios le había dado. Si usted desobedece la palabra de Dios, entonces déjeme decirle que no le va a ir muy bien en la vida. No le va a ir nada bien en la vida. Y eso es muy importante. La vida no consiste en dinero. La vida no consiste en las riquezas de este mundo. La vida consiste en tener a Cristo en nuestro corazón. La vida consiste en tener amor, gozo, paz. La paz y el gozo del Señor. Pero si usted desobedece la palabra del Señor, no le va a ir muy bien en la vida. ¿Por qué no le va a ir bien? Porque la Biblia es el manual de nuestro Creador. La palabra de Dios es el manual de aquel que nos creó. Y Él sabe qué es lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien. Él sabe qué es lo que debemos de hacer para que nuestra vida sea de bendición aquí en la tierra. Nosotros vamos de paso por aquí, nosotros somos peregrinos y extranjeros por acá. Estamos en el siglo XXI. ¿Cuántas generaciones han pasado? ¿Cuántas generaciones han pasado? Y hoy nosotros estamos acá. ¿Cómo va a llevar usted la vida suya? ¿Cómo va a llevar usted su vida? ¿Cómo va a escribir usted el libro de la vida suya? Si quieres escribir bien, tienes que obedecer a la palabra del Señor. La Biblia dice que no hay que robar. La Biblia dice que no hay que codiciar a la mujer del prójimo. La Biblia dice que no debemos de levantar falso testimonio. La Biblia dice que no debemos de mentir. La Biblia dice que no debemos de cometer adulterio. La Biblia dice que no debemos de decir palabras obscenas. La Biblia dice que un hombre no se debe de acostar con otro hombre, ni una mujer con una mujer. Todas estas cosas, dice la Biblia, es el manual de nuestro Creador. Dios quiere lo mejor para usted. Todos los no que encontramos en la Biblia, no es que Dios nos quiere complicar la vida. No es que Dios quiere estorbarnos en nuestra vida, no. Lo que Dios quiere es que nos vaya bien en nuestra vida. Por eso Dios nos dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no robes, no cometas adulterio, no cometas fornicación, no hagas esto. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que a usted le vaya bien en la vida. Esto es muy importante. Así es como Dios le demuestra a usted que Él le ama cuando Él a usted le dice no, no y no. Quizás usted es mamá o quizás usted es papá, pero cuando usted le dice no a un hijo suyo, es un no porque usted a él lo ama, porque usted sabe que si su hijo hace aquello,
aquello le traerá consecuencias a él. Y su amor hacia su hijo le dice no. Ahora, si usted le dice sí, sabiendo que a su hijo le va a ir mal, entonces usted no ama a su hijo, no ama a su hija. ¿Qué tal si Dios nos dice sí? Cometa esto y haga lo otro y ande con hombres y ande con mujeres. ¿Cómo estaría el mundo hoy en día? Hoy muchos tienen SIDA, hoy hay mujeres con el papiloma humano, hoy hay mujeres con sífilis, hombres también. Hoy hay un montón de situaciones de enfermedades venéreas porque han desobedecido a Dios y a su palabra. ¿Cuál es el orden de Dios? El orden de Dios es el matrimonio. Se unirá el hombre a su mujer, dice la Biblia, y los dos serán una sola carne. Y eso es el orden de Dios entre el hombre y la mujer en el matrimonio, y no tienen que tener no tienen que tener ninguna preocupación. ¿Y seré contaminado con alguna enfermedad? No. ¿Por qué no? Porque he obedecido a Dios, a su palabra, y me he mantenido fiel a mi esposa, y ella se ha mantenido fiel a mí. Así que podemos disfrutarnos los unos a los otros. El problema aquí es cuando hay hombres que se han cansado de su esposa y creen que van y consiguen a otra mujer, y entonces empiezan a cometer adulterio. Y quizás esa mujer anduvo con otros hombres. Y entonces ahí es donde viene el desorden. Desobediencia es desorden. Eso es desobedecer al Señor. Nunca la desobediencia a Dios y a su palabra traerá bendición a la vida suya. Eso es muy importante y es vital. Ser obediente. Ser obediente es ser prudente. Ser obediente es ser desobediente, es ser insensato. La Biblia nos habla del prudente y del insensato. El prudente es el que obedece, el insensato es el que desobedece a Dios y a su palabra. Hoy en muchos países es prohibido leer la Biblia porque Dios les estorba. Hoy en muchas universidades, si usted en la universidad de nuestro país saca la Biblia para leerla, es muy probable que algunos le llamen de dinosaurio y que algunos le llamen, lo señalen de un montón de cosas. Porque Dios, hoy a la humanidad, Dios les estorba. En un principio, cuando aquel muchacho era un niño, su papá era un héroe. Y cuando llegó a ser un adolescente, un joven, su papá le estorbaba. Y esto es lo que sucede con Dios. Hoy parece que Dios, nuestro Creador, está estorbando a la voluntad del hombre de querer hacer su propia voluntad. Hay un versículo en Mateo capítulo 7 y versículo 29. En Mateo 7:24. Mateo 7:24 dice, cualquiera, y puedes subrayar la palabra cualquiera, porque cualquiera, ¿quién es? Cualquiera es cualquiera, ¿cierto? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ahora vea lo que dice el versículo 26. Pero, otra vez la palabra, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y subrayo lo que sigue, y fue grande su ruina. Escúcheme estas palabras de Jesús, esta parábola que habla Jesús. El obediente, según lo que explica Jesús, el obediente oye y hace.
Es decir, es prudente. Así que obediencia es igual a prudencia. Prudencia es igual a bendición. Si yo obedezco, soy prudente y el ser prudente me traerá bendición a mi vida. Si verdaderamente usted desea que su casa sea bendecida por Dios, que a pesar de las luchas y de las pruebas, su casa permanezca firme en la roca, entonces usted tiene que obedecer la palabra de Dios. Hoy muchas familias se han ido a la ruina porque se apartaron de la palabra de Dios. Hoy lastimosamente muchos matrimonios se destruyeron porque se apartaron del obedecer a Dios y a su palabra. Y es así, y es doloroso, es una lástima. Pero dice Jesús también que el desobediente oye pero no hace. Así que desobediencia es igual a insensatez. Y la insensatez es igual a la ruina. Y fue grande su ruina. Por eso usted ve a muchas familias lastimosamente arruinadas, divorciadas, en pleitos, por infidelidades y etcétera. Y todo esto es por la desobediencia a la palabra de Dios. Nada les sale bien, nada les funciona. Todo lo que hacen es como echarlo en un saco roto. Son familias que están arruinadas y no solamente se refiere a una ruina económica, porque puede ser que tengan mucho dinero, pero están arruinadas. Porque no hay paz, porque no hay gozo, porque no hay fidelidad, porque no está la bendición de Dios allí en su vida. Bendición no solamente es sinónimo de dinero, bendición de Dios es paz, gozo, fidelidad, integridad entre la familia, es amor en el hogar. Este es el precio de la desobediencia. Por eso Santiago nos llama a no ser solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de ella, es decir, ponerla por obra. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Dios quiere bendecirlo a usted, pero usted tiene que obedecer la palabra de Dios. No se aparte de ella, le dijo Dios a Josué, no te apartes de mi palabra, ni a la derecha ni a la izquierda. Mantente firme en mi palabra. Dice la Biblia, dichosa la nación cuyo Dios es Jehová. Que Dios nos ayude. Que Dios bendiga nuestro país, que Dios nos fortalezca para poder salir adelante. Si usted ha llevado una vida de desobediencia con Dios, yo quisiera, para ir terminando, yo quisiera que usted hiciera esta oración conmigo. Y quisiera que usted le entregue su corazón al Señor. Y quisiera que usted le entregue su vida a Dios. Yo llevé muchos años, mucho tiempo, queriendo hacer lo que yo quisiera hacer. Y eso me trajo graves consecuencias. Me pasó la vida, me pasó una gran factura por llevar una vida fuera del orden de Dios. Y en algún momento de nuestra vida todos nos hemos descarriado de la voluntad de Dios. En algún momento de nuestra vida todos nos hemos desviado de la voluntad de Dios. Pero ahí donde usted está, donde usted me está escuchando, si quieres entregarle tu vida al Señor Jesucristo y ordenar tus caminos, porque dice Proverbios, hay hombres que creen que sus caminos son correctos, pero al final son caminos de perdición. Cuando usted se apega a la palabra de Dios aconsejará, le va a aconsejar a cómo ser un buen esposo, a cómo ser un buen hijo, a cómo ser un buen padre. Esto hará la palabra de Dios en la vida suya. La palabra del Señor es como un mapa que nos enseña el camino para poder entrar al reino de los cielos.
Si usted quiere entregarle hoy su corazón al Señor, cierre sus ojos ahí donde usted está en su casa, ahí donde usted se encuentra. Cierre sus ojos y hable con el Señor y haga esta oración conmigo y dígale así: Señor Jesús, hoy he escuchado, Señor, tu palabra y he desobedecido. Reconozco, Señor, que he llevado una vida de desobediencia. Reconozco, Señor, que necesito de ti. Que te necesito, Señor, más que cualquier otra cosa, Dios. Dígale: Señor, ayúdame, Dios. Ayúdame a serte fiel. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Te pido perdón por todas mis faltas. Quiero que entres en mi vida. Quiero, Señor, yo quiero menguar para que tú crezcas. Quiero, Señor, que se haga tu voluntad en mí, Señor. Perdona mi desobediencia. Perdona mis rebeldías, Señor. Dios, quiero buscarte y quiero apegarme a tu palabra en el nombre de Jesús. Pero también ahí donde usted está, si usted hizo esta oración conmigo, quiero felicitarlo o felicitarle. Quiero que busque la Biblia, quiero que la lea. Le recomiendo que lea el Evangelio de San Lucas. Y también le animo que cuando pase toda esta pandemia, que también es parte del desorden de nosotros los seres humanos, quiero también animarle a que se congregue, que busque una iglesia, que siga fiel a Dios. No importa su pecado, no importa lo que usted haya hecho, no importa cuán grande sea su pecado, no importa. El amor de Dios es más grande que eso. De tal manera que si usted se arrepiente y vuelve su corazón a Dios, Dios a usted le perdona, lo lava con su sangre y lo hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Le dará sentido a la vida suya. Cuando usted le entrega su vida a Dios, usted le va a encontrar sentido a la vida. Dios va a ordenar su vida, y si usted perdió su familia, siga adelante, busque del Señor. No sabremos si Dios el día de mañana podrá restaurar su matrimonio, pero lo más importante es seguir buscando de Dios. Pero quiero que también oremos por nuestro país, pues en estos días el país va a llorar. Lo que para algunos es un orgullo, para otros es una vergüenza y una tristeza. Para la mayoría de nuestro país, esta será una semana donde vamos a llorar, no vamos a reír, donde no tenemos nada que celebrar, porque todo lo que se va a aprobar en nuestro país va en contra de la voluntad de Dios. Y sabemos que hacer eso traerá grandes consecuencias a nuestro país, muy malas consecuencias. Que Dios nos ayude y que Dios bendiga a nuestras generaciones que vienen. Padre, oramos por nuestro país, Señor. Oramos por nuestra nación, Dios del cielo, y te pedimos que perdones los pecados de nuestro país, Señor. Perdona, Señor, porque hemos abierto puertas donde entrarán pecados inmorales en nuestro país, donde se escribirán como una ley para nuestro país, para nuestra nación. Señor, nos da mucha vergüenza delante de ti que esto esté sucediendo en nuestra nación. Perdónanos, perdónanos, Señor, y ayúdanos, Dios del cielo. Te lo pedimos, Dios, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Porque a lo malo estamos llamando bueno y a lo bueno se le está llamando malo, Señor. Que porque un llamado de los derechos humanos quebranta tu palabra, Señor.
pisotea la palabra tuya, Dios. Pero sabemos que un día todas las naciones estarán delante del trono tuyo y serán juzgadas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a obedecerte y a serte fieles, Dios. ¿Qué le parece si ahí donde usted está en su casa entona este canto con nosotros? Si usted se lo sabe. Estas fueron unas palabras de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Obedecer es negarme a mí mismo. Obedecer es renunciar a lo que yo quiero para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Así que Dios nos ayude. Gracias, Señor Jesús. Cierre sus ojos, ahí donde usted está en su casa. El Señor. Yo quiero más de ti. Sí, Señor. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Una vez más, dile. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, Señor. Y habitar en tu presencia. Oh, sí, Señor. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón. Díselo al Señor. Quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, todo lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar Díselo al Señor. para que crezcas tú. Una vez más, dile: yo quiero ser, yo quiero más, Señor. Quiero más de ti. Y habitar, Y habitar en tu presencia. dile: Señor, yo quiero menguar Menguar para que crezcas tú. cada día, Señor. Cada día seré más como tú. Dile: quebrántame. Quebranta mi corazón. Oh, aleluya. Quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Dile: todo lo que soy, Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo todo es tuyo. todo es Yo tuyo. quiero menguar
adoramos. Y ayúdanos, Señor, a menguar para que tú crezcas. Dígale ahí donde usted está, dígale: Señor, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que yo soy, Señor, todo, Dios, te lo debo a ti, Señor. Llena nuestras vidas. Queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Queremos guardarnos para ti, Señor, y honrarte a ti en todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, que toda la gloria sea para ti. Perdona nuestras desobediencias. Perdona nuestra rebeldía. Perdona, Señor, la dureza de corazón. Perdona, Señor, todo egocentrismo, Dios. En el nombre de Jesús, bendice a nuestro país. Ten misericordia de nuestro país, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Queremos despedirnos, pero no sin antes acordarles que nos reunimos el miércoles a las 7:30 en ese grupo pequeño donde todos compartimos el consejo de la palabra y donde vamos a estar viendo, hemos estado viendo aquel tema que se llama enfrentando a nuestro peor enemigo. Y este miércoles vamos a ver 11 áreas de nuestras vidas a las cuales debemos de confrontar. De acuerdo que puedes seguirnos por Facebook, por esta red social en la cual estamos ahorita, puedes seguirnos también por YouTube y también puedes seguirnos por Spotify. Así que los esperamos el miércoles 7:30, si el Señor lo permite. Bendiciones para todos y que la paz de Dios esté sobre sus hogares y que Dios bendiga Costa Rica. Bendiciones.